La jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional autorizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, la obtención del informe financiero respecto a una investigación abierta en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz. Vamos a hablar de esta autorización y del tema a profundidad desde la arista jurídica y lo hacemos con un amigo de este espacio, el doctor José Martínez Hoppelman. Bienvenido, qué bueno tenerte nuevamente por aquí. Tardes. Un placer saludarle. Nueva vez. Como debe ser, como siempre. Vamos a ir de. Pero espere, un timing, que ahí está el señor Pintor también. Damos la bienvenida al señor Pinky Pintor, que acaba de aterrizar en esta cabina virtual. Nuestro habitué. Bienvenido, Pintor. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial. Los tapones me jugaron mala pasada, pero bueno, pues aquí está Hoppelman, Pintor, aunque usted no lo crea, aquí está Hoppelman, y Hoppelman viene a hablar un poco de este caso. Natanael, que tiene los deditos un poquito mal, puso Donald Guerrero. Donald. Pero vámonos a hablar un poco de este caso que conocimos por primera vez cuando la magistrada Jenny Berenice le respondía a la magistrada procuradora general Miriam Germán pidiéndole que no ejecutara esto que al final ha sucedido. Ya habíamos sabido que Donald Guerrero había sido citado al menos en 3 ocasiones al Ministerio Público para ser entrevistado, etcétera, pero no se sabía que había un expediente contra Donald Guerrero, ni que estaba abierto un expediente de investigación, ni que había tantas personas involucradas. ¿De qué se trata, Hoppelman? Antes de pasar a entrar en detalles, si hay investigado, si no, si hay imputado, si hay acusado, ¿de qué se trata? ¿Qué cosa es un capital fiscal? Que es lo que se ha mencionado en varias cartas. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué fue lo que autorizó la jueza en torno a todas estas personas que se mencionan en una lista? Miren, buenas tardes, nueva vez, Pinky. Buenas tardes, Miralba y Roberto. Muy buenas tardes. La discusión pública comienza con una interpretación del catálogo de derechos que se abren a los investigados establecido en el Código Procesal Penal en su artículo 95 y derechos fundamentales como el debido derecho de la defensa. En una instrucción especial que daba la magistrada Miriam Germán a la directora de persecución penal del Ministerio Público, donde se ordenaba abrir la carpeta fiscal a una persona que se encuentra bajo investigación, en este caso, el exministro Donald Guerrero. Luego supimos también por los medios de comunicación que esa instrucción especial había sido objeto de un recurso de reconsideración por parte de la magistrada que dirige la persecución penal de la Procuraduría General de la República. Lo que llama la atención ahí no es la existencia de una instrucción particular o la respuesta de la magistrada que dirige la persecución penal, sino que es una discusión que comenzó en el mes de marzo de los corrientes. Es decir, han transcurrido 5 meses desde que eso se dio en la Procuraduría para que llegase al foro público. Posteriormente a eso, entonces vimos una orden emitida por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, donde en el fáctico que se relata se da cuenta de una investigación por pagos o supuestos pagos irregulares para procesos de expropiación por causa de utilidad pública o interés social, donde se ordena a las entidades, Superintendencia de Banco, el IDECOP, entre otros, y la Superintendencia de Valores, proveer la información financiera referente a 200 y tantas de personas, tanto físicas como jurídicas. ¿Qué es lo que llama poderosamente la atención? Que se filtren este tipo de documentos a la opinión pública cuando
no tenemos identificada a una persona como imputada de un ilícito penal, sino como una incipiente investigación. ¿Es común que suceda esto, Hoppelman? Es que el código lo prohíbe en el artículo Estas 95. filtraciones. El código lo prohíbe en su artículo 95, donde establece... ¿Y cómo sucede esto? ¿Quiénes son los culpables de que suceda entonces algo así? Si perjudica a la misma investigación. Estamos también con el tema del culpable de quien filtró la foto muerto de Reinaldo Parpel. Estamos esperando eso. Entonces, se tiene como... internacionalmente, no estoy diciendo que aquí esté pasando igual, hay dos procesos que se dan en la lucha política cuando la política se mezcla con la justicia. Se trata del fenómeno del lawfare y el lawfare. Son fenómenos donde se utiliza la opinión pública para macerar la imagen o la honra de quien pueda ser sometido a un proceso X o Y, para que posteriormente, en el momento del sometimiento, pierda apoyos. No estoy diciendo que esté pasando eso, pero es algo que tenemos que observar. Les decía que el artículo 95 del Código Procesal Penal establece que las personas no pueden ser presentadas como culpables ante los medios de comunicación. Si bien es cierto que ellos que nos cuidamos, las instituciones se cuidan de eso, también es cierto que esas filtraciones no ocurren de la naturaleza. Yo dudo mucho que haya sido el afectado que filtrara el documento. Entonces, cuando nos vamos a ese catálogo de derechos en el artículo 95, que fue el mismo catálogo de derechos que se violó aquella vez con Víctor Díaz Rúa, que dio al traste con la nulidad de su proceso en un juzgado penal del Distrito Nacional con la magistrada Cristo, no sé si lo recuerdan. Sí, claro. Porque se le trabaron unas oposiciones sin la debida autorización judicial y claro, se le violentó el catálogo de derechos del artículo 95. El numeral 8 dice: no ser presentado ante los medios de comunicación o ante la comunidad en forma que dañe su reputación o le exponga al peligro. Eso es uno de los principios y pilares de las normas generales del Código Procesal Penal. Y las sanciones de eso, las sanciones de ese artículo que busca proteger la magistrada Miriam Germán son nulos todos los actos realizados en violación de esos derechos y los que sean su consecuencia. Pero ese catálogo de derechos también dice que el imputado tiene derecho a ser informado del hecho que se atribuye con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica, y un resumen de los contenidos y pruebas existentes y de las disposiciones legales que se juzguen aplicables. Eso era lo que buscaba la magistrada Miriam Germán, que se le informara a estas personas y sobre todo a Donald Guerrero de qué es lo que estaba sucediendo con él. Había sido invitado 3 veces a la Procuraduría, había sido entrevistado, hay otro grupo de personas, había circulado, este es un elemento que a veces se olvida, había circulado un documento, no digo que apócrifo, sino que no había sido refrendado o validado por el Contralor General de la República, que suplía una información en torno a lo que se estaba investigando, pero que no había tenido su consentimiento. Sin embargo, sobre ese informe, la PEPCA había trabajado y había avanzado en su investigación. La Contraloría había, con tiempo de anticipación, había aclarado: eso no es un documento válido, no es un documento que ha sido firmado por nosotros ni avalado por nosotros, y se filtró a la PEPCA, y la PEPCA lo asumió como parte de su instrumento de investigación. ¿Es así? Miren qué sucede, para que me entiendan un poquito la postura. Inmediatamente el investigador afecta derechos fundamentales por la existencia de su investigación, es decir, me cita que tengo que comparecer a una citación, ya es una restricción del derecho de libre tránsito y de la libertad propia, porque si no voy, me solicitan un arresto. Me interrogan, que en cierto modo constituye un pseudo anticipo de prueba, aunque la declaración del imputado no puede ser tomada en su propio perjuicio. Tercero, se solicita información, como en el caso de actualmente, a entidades financieras rompiendo el secreto bancario. Por eso se va donde el juez, para que el juez autorice
a romper ese secreto bancario. Se traban oposiciones, se inscriben notas preventivas. Todas esas acciones constituyen, en la realidad, tipos de medidas de coerción. Coerciones de carácter real y coerciones del tránsito y la libertad. ¿Qué sucede? Que no es la concepción de la medida de coerción que tenemos los ciudadanos comunes. Son aplicaciones del procedimiento que limitan o restringen derechos fundamentales. Desde que ese momento llega, el imputado tiene todos los derechos que establece la norma y la Constitución de la República. Y ese imputado que no ha sido informado ni de la hora, ni del lugar, ni del cómo, ni del cuándo, ni del por qué, ni de qué existe en mi contra o no, tiene derecho a saber eso. Entonces, lo lamentable con esto es que tenemos a la Procuradora General de la República que por segunda vez alza la voz, que nos llegue al foro público sobre el respeto y derechos y garantías de los investigados, y la directora de persecución penal que entiende que la investigación está por encima de los derechos fundamentales de las personas. Y recuerden ustedes aquella carta de la magistrada Miriam Germán, donde se desligaba de las famosas alertas migratorias que eran irregulares e ilegales. Y allí se decía que se iba a empezar un proceso disciplinario en contra de los fiscales que no estuvieron de acuerdo con esa postura y que lo expresaron públicamente en esa reunión que ella narra en esa carta. Hoy en día vemos una instrucción particular en consonancia con lo que establece la norma y vemos entonces una postura de oposición a esa orden particular de garantizar derechos y garantías fundamentales a los investigados. En otras palabras, Hopperman, Donald Guerrero y el resto de las personas que aparecen que han sido mencionadas en este documento se han enterado por los medios de comunicación y no como pretendía Miriam Germán, la procuradora, que se conociera o la carpeta fiscal se le hiciera partícipe a él. Mira, yo no sé si la instrucción particular de la magistrada Miriam Germán se cumplió o no. No lo sé. Lo que sí sé es que se dio una instrucción y la instrucción fue objeto de un recurso de reconsideración. No conozco el resultado de ese recurso ni se le dio pie a esa instrucción particular. Lo que sí sabemos es que se filtró una orden que en principio es un documento procesal que pertenece a la carpeta fiscal, cuya orden fue dada para ser revelada a los investigados o al investigado Donald Guerrero. Específicamente. Entonces, ahora lo que no es muy seguro es que si eso llegó a mano de Donald Guerrero, haya sido Donald Guerrero quien lo haya enviado a la prensa. No me parece lógico, aunque no puedo afirmar ni una cosa ni la otra. Ya. Pero no me parece lógico. Lo que sí quiero resaltar es que el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los procesados es tan vital que en el futuro pudiera dar al traste con un proceso completo. Y eso es lo que tenemos que cuidar y salvaguardar, porque la sociedad quiere que haya responsabilidades deslindadas y llevadas a feliz término cuando se habla de un supuesto desfalco al Estado Dominicano por más de 17,000 millones de pesos, en un momento donde las personas, los ciudadanos de la República Dominicana morían en los hospitales por efecto de la pandemia y muchos otros pasaban hambre recluidos en sus hogares por efecto del COVID-19 y la declaratoria de estado de emergencia y el cierre de la economía nacional. Ahora, esto es un hecho grave, desalmado, que debe ser verificado con la seriedad que amerita, pero también en esa búsqueda de justicia social que el pueblo pide, debemos ser lo suficientemente responsables para garantizar los derechos de los conciudadanos, que hoy son esos, mañana pudieran ser otros. Y como siempre digo, los derechos y garantías no tienen nombres, no tienen favoritos, no tienen colores de partidos políticos ni siglas. Nos pertenecen a todos por el solo hecho de ser humanos. Y ese discurso de respeto de derechos y garantías se lo aplaudo a la magistrada Miriam. Tiene que ser así. Y habrá en algún momento
que vivir el desaliento de algún proceso que nazca muerto por la violación de un derecho o garantía de esta naturaleza.